De acuerdo a nuestro cronograma, vamos a presentar los conceptos generales que vamos a llevar en esta materia. ¿Ya? Este diagrama es, como ya saben, estoy utilizando la referencia que es nuestro texto Rodolfo Neri, ¿no? Rodolfo Neri Vela. Líneas de transmisión. En base a ese texto están hechas estas presentaciones y en base a ese texto también hay unos apuntes, un resumen de los principales conceptos. Bueno, cuando se va a enviar una información desde un origen a un determinado destino, ¿sí? Se habla, en este caso, por ejemplo, este sería el origen o la fuente. Aquí está en lo que vamos a enviar, cualquier tipo de información, ¿no? En telefonía, se le llamaría el abonado A, es el que hace la llamada, si es que vamos a hacer una llamada. Entonces, ¿cómo podemos unir entre el origen y el destino? El destino está en este punto. En telefonía sería abonado B. Entonces, podemos utilizar nosotros, por ejemplo, enlaces de fibra óptica, ¿sí? Pasando por ciertos nodos, ¿sí? Incluso hacer por acá y llegar directamente ahora a fibra óptica, ¿no? La tecnología lo permite ahora hasta llegar a la casa del abonado con todo enlace de fibra óptica. Y por eso ese es el tema 3 de nuestro programa. También tenemos, por ejemplo, cables coaxiales, ¿sí? También se pueden utilizar cables coaxiales para hacer el enlace, ¿no? Con diferentes caminos, ¿no? Un cable coaxial puede llegar por acá y también llegar al destino. También se puede hacer tramos con microondas, ¿no? Por ejemplo, siempre buscamos este camino, podemos hacer esto, y aquí utilizar un enlace de microondas, y después entrar a cable coaxial, y llegar de nuevo al destino. En fin, estos son esquemas de las posibilidades, de las diferentes alternativas que la tecnología nos brinda para enviar desde el origen hasta el destino una determinada información. Por supuesto que también está como alternativa esta, ¿no? Se puede hacer un tramo de fibra óptica, aquí se puede también poner fibra óptica o cable coaxial, y después hacer un enlace con un satélite, ¿sí? El satélite tiene su segmento espacial y su segmento terrestre, de tal forma que aquí tendremos una antena de recepción de la señal, y este satélite hace como un repetidor, y también podemos llegar a destino a este punto, ¿no? Realmente el satélite, hay diferentes grupos o tipos de satélites. De este satélite sería un satélite de telecomunicaciones que tiene una órbita fija. Entonces, también está la posibilidad de tener cierta información en caso en que sea una radio, por ejemplo, una radio de FM o televisión ahora en Bolivia analógico o digital. Entonces eso no puede ser, por ejemplo, también este camino y llegar a la planta transmisora, y se emite para la recepción, ¿sí? En este caso no hay un camino de retorno, en el sentido en que la señal o las radios FM se radiodifunden hacia los usuarios, pero no hay la alternativa de que un usuario se comunique con la cabecera de la red o la emisora de la radio, ¿sí? Este no es bidireccional, es solamente en ese sentido. Y esto que dice aquí, radiodifusión, significa las ondas de radio que se difunden. Y
Y las ondas de radio que se difunden son, por ejemplo, radios de AM, radio FM y televisión. Eso se llama radiodifusión, no estrictamente a radio, ¿ya? Esta palabra entonces es amplio para todos esos servicios. Obviamente este no tiene un camino de retorno, la radiodifusión, pero este camino que se ha hecho de esta manera acá con el origen y el destino, están hechos en la dirección del origen al destino. Pero también el mismo camino sirve para el retorno, ¿no? Del destino al origen. Entonces, estas alternativas que hay acá pueden ser unidireccionales y bidireccionales. En este caso es unidireccional, pero hay que tener en cuenta que la televisión digital, que ya está en servicio en varias ciudades de nuestro país, también va a tener un camino de retorno. Es decir, que un usuario que esté escuchando acá una radio o un canal de televisión va a tener un camino para ponerse en contacto con la estación de radio o de televisión. Eso lo permite la televisión digital y se llama interactividad, ¿no? Entonces, en Bolivia ya estamos con esa tecnología, o sea, la norma adoptada permite la interactividad. Es una de las ventajas. Bueno, entonces, dentro de estas posibilidades, ¿dónde están los elementos que vamos a estudiar en esta materia? ¿Sí? Por ejemplo, la fibra óptica puede estar en cualquier parte de estos tramos, cables coaxiales también. ¿De qué depende o fibra o el cable? Depende de la capacidad, de la velocidad con la que se quiera transmitir. Entonces, los cables coaxiales y la fibra óptica puede estar en cualquier lugar de estos tramos. Y aquí viene otro elemento, guías de onda. ¿Sí? Aquí dice guía de onda, acá en el satélite también dice guía de onda. ¿Sí? Quiere decir que en estas antenas, ¿sí? En estas antenas, o en estas también que son parabólicas, o en estas que están en enlaces de microondas, existen los elementos que se llaman guías de onda. Vamos a ver que las guías de onda son pequeños tubos huecos. Y esos son un elemento imprescindible para este tipo de enlaces y principalmente para el enlace satelital. Ese es el otro tema que vamos a ver, guías de onda. ¿Sí? Entonces, los temas van a ser de la materia, cables coaxiales o líneas de transmisión, así le vamos a llamar a la primera parte, cable coaxial, línea de transmisiones, guías de onda, tema 2, y fibra óptica, el tema 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de líneas, ¿sí? Y los tipos de guías de onda. Vamos a hablar un poco de los conceptos genéricos de estos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, este es par de hilos o línea bifilar. Entonces, este es un cable que se prolonga, este también. Entonces, son vistas de frente. Entre estos dos elementos puede haber acá un dieléctrico, ¿sí? Ese puede ser dieléctrico de un determinado plástico, de un aislante, o puede haber incluso, a veces hay papel, ¿sí? O incluso, si no hay nada, el aire. Muy bien, esa la vamos a llamar línea bifilar de dos conductores. Va a tener sus particularidades, el radio de este componente, de qué material es. Bueno, entonces ese es lo que vamos a llamar par de hilos o línea bifilar. También hay estos, el caso B sería el de placas paralelas, ¿sí? Entonces este es un conductor y este es un conductor también, ¿sí? Una variante de esto sería el caso C, microcintas o microlíneas. Tiene el mismo principio de esto, nada más que estos son de pequeñas dimensiones, ¿no? Y finalmente podría estar la línea de cinta o triplac, ¿sí? También que tiene
placas conductoras, en este caso 3 placas conductoras, pero también tiene su material dieléctrico aquí. ¿Sí? Y obviamente este es el cable coaxial, ¿sí? Que tiene su conductor interno, un dieléctrico en el medio, y este sería el otro conductor, ¿no? El cable coaxial. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces en esta parte de líneas de transmisión? Vamos a ver esto, vamos a ver unos modelos matemáticos que se aproximan a la mayoría de estos casos, pero vamos a hacer énfasis en el estudio de la línea bifilar y del cable coaxial. Eso es lo que sus parámetros y características vamos a analizar de este como elemento y también estos dos. En estos dos vamos a hacer énfasis en la materia. La particularidad de esto es que el análisis que vamos a utilizar para estudiar estas dos líneas van a ser la teoría de circuitos. O sea, sus particularidades y su frecuencia de operación hacen que podamos utilizar la teoría de circuitos para analizar a esas líneas de transmisión. Entonces, en general, este va a ser nuestro modelo para estudiar estas líneas, ¿sí? Este sería, digamos, nuestro esquema de referencia, ¿no? Este sería el generador, este sería una carga y este sería la línea de transmisión. Aquí puede estar cable coaxial o par de hilos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos un circuito cerrado y tenemos dos conductores, ¿no? Este es un elemento y este es el otro elemento. Hay un circuito cerrado aquí y también se puede hacer con este caso. Muy bien. Esa es nuestra primera parte y vamos a utilizar la teoría de circuitos. Ahora, quiero aclarar que el dibujo anterior y estos dibujos que estoy poniendo aquí no están hechos a escala, ¿ya? No están hechos a escala. Bueno, veamos ahora otros elementos, ¿ya? Los guías de onda. Miren, este es un guía de onda. Este es un material conductor con ciertas dimensiones, ¿sí? Del orden de los centímetros, ¿no? Son estos en la práctica. Y este es un tubo hueco. Visto de frente sería esto, ¿no? Este se llama guía de onda rectangular. Siempre va a haber un lado mayor y un lado menor. También esta guía, que es un tubo hueco, también puede ser de circular o también puede ser la forma elíptica, ¿no? Entonces son esos 3 tipos de guías. También hay otros tipos de guías de diferente forma, pero estas serían las básicas, ¿sí? Básicamente sería esto, ¿no? Este sería una guía esta circular, esta sería rectangular, esta también es circular, la diferencia es que esta también es flexible. Estas son pedazos de línea, son rígidas, sin embargo esta puede ser flexible, ¿sí? La particularidad que tiene es, entonces, aquí no podemos hacer análisis de la teoría de circuitos. Aquí no hay una corriente eléctrica, no hay un camino de ida, no hay un camino de vuelta, aquí no hay circuito cerrado. Es en una sola dirección que se propaga. ¿Qué se puede propagar dentro de estos elementos? Ondas electromagnéticas, ¿sí? De una determinada frecuencia o de una determinada longitud de onda, ¿sí? Que va a quedar encerrado y se va a poder propagar a lo largo de este tubo hueco. Este tubo hueco también puede hacer una curva, ¿no? No hay problema. Por eso se llama guía de onda. Va a guiar a las ondas electromagnéticas que se pueden propagar ahí y los va a poner al lado B en el destino que corresponda, ¿no? Por eso también hay estas flexibles. Las flexibles también, esta es rígida, pero también puede haber flexible de esta manera y son las que generalmente se utilizan en las antenas receptores satelitales, ¿no? De este tipo, pero flexible. Muy bien. Estos son todos nuestros elementos, entonces, que le llamamos guías de onda, ¿sí? Ese es el segundo tema. ¿Cómo vamos a estudiar estos elementos? El análisis va a tener que ser
estudiar las ondas electromagnéticas, la propagación de las ondas electromagnéticas, la transversal electromagnética es la que vamos a utilizar, y otras que también van a aparecer. Pero la idea es entonces, tendríamos que estudiar las ecuaciones de Maxwell, la propagación de las ecuaciones de Maxwell en el espacio libre, condicionarla para las ecuaciones de Maxwell en este medio limitado. ¿Está bien? Así, esa es la forma. No hay otra alternativa en este caso. Fíjense que esto se puede complicar porque aquí podemos utilizar un eje de referencia rectangular, ¿sí? Pero ese sistema de referencia no es aplicable a este tipo de guía. Aquí tendría que ser coordenadas circulares y aquí coordenadas elípticas, ¿no? Muy bien. En realidad, en la materia es muy larga, si estudiamos todo esto, nos vamos a dedicar más a esta guía rectangular. Y en base a esta guía rectangular, vamos a aproximar el estudio de una circular utilizando datos de esta rectangular. ¿Está bien? Entonces, estos elementos vamos a estudiar. Después, aquí vuelvo a decir, esto no está en escala, porque este es otro guía de onda, está como guía de onda. ¿Qué es el guía de onda? No, el guía de onda va a guiar a las ondas electromagnéticas. En este caso tenemos la fibra óptica. ¿Es un guía de onda? Sí. Porque en una fibra de óptica son dos vidrios. Este vidrio, que es el núcleo, que es el elemento central, el núcleo, y otro vidrio que lo rodea aquí. La diferencia entre un vidrio y el otro es el material, el dieléctrico, ¿sí? O el índice de refracción, se dice. Tienen diferentes índices de refracción. Al tener diferentes índices de refracción, es posible que a este pedazo de vidrio lo ponemos con una fuente de luz, ¿sí? Que la luz quede encerrada en el núcleo y se propague a lo largo de la fibra. Ese es el estudio de la fibra y sería la tercera parte. Muy bien. Repaso. Línea de transmisión, primera parte. Guía de onda, segunda parte. Y hasta ahí, como ya les he dado el plan, sería el primer parcial. El segundo parcial es solo fibra óptica. ¿Sí? ¿Con qué vamos a hacer el análisis entonces? Aquí, necesariamente nuestros análisis a hacer son las ondas electromagnéticas asociadas. Eso, para la parte de este tipo, vamos a estudiar este elemento. Cuando entremos a la fibra óptica también podríamos analizar ondas electromagnéticas, porque la luz que se aplica acá son ondas electromagnéticas. La diferencia entre estas ondas electromagnéticas es que estas están a muchísima mayor frecuencia de operación, ¿sí? Aquí estamos por orden de 10 a la 14, 10 a la 15 Hz, ¿sí? Sin embargo, esto va en el orden de los gigas. 10, 12, 15 gigas. Esto está muchísimo mayor. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, podríamos utilizar la teoría de ondas electromagnéticas para estudiar guías, fibra, incluso también podemos utilizar ondas electromagnéticas para estos elementos, para este y para este. ¿Por qué? Porque también aquí quedan encerrados el campo eléctrico y el campo magnético viajero que queda encerrado en el cable coaxial, que viaja. Y aquí también, aquí habrá una corriente, si es una corriente variable, ¿sí? Aquí va a haber un campo eléctrico y un campo magnético asociado, ¿sí? Que ese campo magnético puede ser inducido por la corriente y al revés, la corriente variable induce el campo magnético. El campo electromagnético, ¿sí? Entonces los dos están ligados. Y si este cable da una vuelta así, entonces ese campo eléctrico magnético también es guiado por estos dos elementos. O sea, estos también son unas guías de onda, ¿sí? Porque las ondas van ya vamos a ver la distribución del campo alrededor
de estos conductores y se va propagando. Entonces es un guía de onda. Aquí también hay un campo eléctrico y un campo magnético asociado que se propaga, ¿sí? Como también hay la corriente que sale, la corriente entre este conductor y este otro conductor. Entonces, en el fondo, todos son guías de onda y se podría estudiar con todos los elementos con las ondas electromagnéticas. Pero solamente vamos a utilizar ese concepto para las guías. La fibra tiene, si bien podemos hablar de la fibra, de ondas electromagnéticas, y tenemos que hablar de las fuentes de luz, ¿sí? Entonces, aquí tengo yo luz, ondas electromagnéticas, y aquí yo tengo la facilidad de poder estudiar a la fibra estudiando las ondas electromagnéticas que quedan encerradas acá, ¿sí? Sí, miren, este espesor, el radio de esto es del orden del cabello humano, ¿sí? Y esto que está acá es del orden de 8 o 10 micrómetros. O sea que es un elemento muy pequeño, ¿ya? ¿Se puede estudiar con las ondas electromagnéticas? Sí, seguro. Y hay textos que utilizan ese concepto. Nosotros vamos a utilizar la particularidad de la luz, que es la dualidad del comportamiento de la luz o las ondas electromagnéticas, que se comportan como ondas o como partículas, ¿sí? Si hacemos el estudio considerando a la luz como partículas, eso nos va a permitir trabajar con la fibra óptica con rayos de luz, ¿sí? Y entonces vamos a obviar el estudio de las ondas electromagnéticas dentro de este pedazo de vidrio. Lo vamos a hacer utilizando los rayos. Y entonces estamos utilizando la teoría corpuscular de la luz, ¿sí? Muy bien, eso les digo porque hay mucha bibliografía, hay muchos textos, y hay algunos textos que utilizan ondas electromagnéticas para estudiar la fibra y otros utilizan la teoría corpuscular y hablan de rayos de luz. Entonces, el texto que estamos utilizando es sobre rayos, ¿ya? No estamos utilizando básicamente el Neri Vela ya en esta parte. Es otro texto, ¿ya? En realidad son unos apuntes que yo he elaborado. Así que sobre esta parte les aconsejo estudiar a la fibra óptica inicialmente en base a la teoría corpuscular, ¿sí? Y después, si quieren, pueden ampliar con la teoría de las ondas. En verdad, para los análisis, para los cálculos, para las redes que operan en fibra óptica, el análisis con los rayos de luz es suficiente, como lo vamos a ver en nuestros estudios para hacer nuestros diseños y solucionamos el problema. Muy bien. Entonces, también hay algunas variantes de estas líneas que les he mostrado. Por ejemplo, miren esta variante. Acá me saltó uno. Esto, miren. Esta es una línea bifilar, pero como acá hay unas ondas electromagnéticas asociadas, ¿sí?, a la variación de la corriente, los dos fenómenos están ligados, entonces se lo puede blindar esto para que la señal no se aturbe, porque aquí hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de energía, de energía, y que no permite que la señal llegue muy lejos. Para hacer que llegue más lejos se lo puede blindar, ¿no? Este es el blindaje de una línea bifilar. Para las guías, mire, esta es una variante. Ya este hueco ya no está aquí libre, sino que tiene unos dieléctricos de esta forma a lo largo de la guía. Pero también hay otras variantes, ¿no? Esas ya son guías de onda para aplicaciones particulares, ¿ya? Entonces, sobre este punto, también vamos a ubicarnos en el punto
donde la línea de transmisión está en un extremo conectada a una antena y en el otro extremo al transmisor. Esa es una línea de transmisión del lado del transmisor. Para el lado del receptor también existe una antena de recepción, una línea de transmisión y obviamente el receptor. Entonces, las líneas de transmisión o las líneas bifilares pueden ser balanceadas o desbalanceadas, ¿sí? Ese concepto significa, por ejemplo, si esto es la Tierra, esta distancia son iguales, estos conductores son iguales, las mismas características, entonces el potencial entre este punto y este punto es igual que este. Eso se le llama línea bifilar balanceada. Ahí. ¿Sí? Y aquí en el medio puede haber el dieléctrico de cualquier material aislante, si quiere. Esta sería una línea bifilar desbalanceada, porque obviamente el potencial de este conductor respecto de tierra no es el mismo en que de este elemento a la tierra. Incluso tampoco tiene la misma capacidad. Este tipo de línea se le llama desbalanceada, ¿sí? Entonces, si analizamos el cable coaxial, este es un cable coaxial, ¿sí? Y este lo ponemos a tierra, entonces el cable coaxial es una línea desbalanceada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que como la línea de transmisión tiene dos extremos, ¿sí? Las conexiones de la línea de transmisión con la antena, esa interfase, ¿sí? Esa compatibilidad que tiene que haber entre la línea de transmisión y la conexión física a la antena, eso es un tema de la materia de antenas, ¿ya? Pero nosotros vamos a mencionar aquí que lo que ocurre en esa parte es lo siguiente. Las antenas, ¿sí? Y los receptores o los transmisores a veces tienen, por ejemplo, para conectar un cable coaxial en un receptor, por ejemplo, entrada cable coaxial. Pero la línea de transmisión que va a la antena y va, digamos, hacia el techo, para el caso de una FM o televisión abierta, entonces yo tengo mi receptor, tengo mi línea de transmisión, que es un cable coaxial, y aquí tengo una antena especial para televisión o para FM. Cada antena son diferentes. Muy bien, ¿y cómo voy a conectar? Resulta que la antena aquí es simplemente un elemento físico doblado de material conductor que tiene una impedancia característica también definida, ¿sí? Y aquí tiene dos conectores. Entonces aquí se tiene dos conectores para conectar, digamos, esto aquí hay una separación, ¿no? De este pedazo de línea. Entonces, esta línea, con estos dos conductores se pueden acoplar a los dos puntos de conexión que tiene la antena. Y en esa parte no habría problema. Entonces viene la línea bifilar aquí en una forma de una cinta, viene la otra línea y aquí se encuentra que el receptor no tiene la conexión de línea balanceada, no tiene para conectar esto, ¿sí? Puede tener esto. Entonces va a ser, aquí va a haber una línea desbalanceada con una línea balanceada. Para solucionar ese problema, ¿sí? Se utiliza el balun, ¿sí? Que viene de balanceada y no balanceada. Entonces, el problema de la adaptación se lo soluciona con los balun, de línea balanceada a línea desbalanceada. Bueno, esa es la característica de ese elemento, se estudia en antenas. Muy bien. ¿Sí? Claro que también hay algunos, por ejemplo, televisores que si bien esta antenita que está acá se la puede poner la línea bifilar y los dos conductores con su plástico llegan hasta acá, hay televisores que tienen la conexión para cable coaxial y también la conexión para línea bifilar. Entonces ahí se conecta directamente.
Bueno, ahora les voy a presentar la relación o la evolución de los medios de transmisión, ¿sí?, en función de la banda de operación y en función de la longitud de onda de operación y en función del ancho de banda o la capacidad para transmitir información. Quiero decir, conforme la ciencia ha ido desarrollando, siempre en el sentido de buscar mayor ancho de banda implica mayor capacidad y eso implica mayor información. Entonces, ha habido una evolución de los medios de transmisión. Esa idea de esa evolución está aquí, miren. Inicialmente solamente se transmitía ni siquiera la voz, ¿no? Se transmitía en clave Morse. Después empezó a haber la telefonía con estos par de hilos. Entonces, miren, el par de hilos ha sido el elemento técnico que permitía la comunicación a distancia, pero trabajaba en estos rangos, ¿sí? Después viene el audio, la telefonía, entonces con estos rangos de operación, en baja frecuencia. Cuando empezó a aparecer la necesidad de tener mayor capacidad, los medios de transmisión, estos hilos ya no son prácticos. Y entonces apareció el cable coaxial. Fíjense que el cable coaxial ya aparece en estas bandas de HF, UHF. Ese es el rango de operación de estos elementos. Aquí estaríamos en los rangos de operación de frecuencia, ¿sí? Y si en las frecuencias de operación las señales son de más alta frecuencia, entonces ahí aparecen ya las guías de onda y las microcintas, ¿eh? En ultra alta frecuencia y super alta frecuencia. Entonces, a medida que esto va teniendo esta evolución física, esto está implicando mayor ancho de banda, mayor capacidad para transmitir información. Después que se llega acá, hay un salto muy grande. Si ven, este es el rango de frecuencia, miren, aquí está en 100 GHz, 10 GHz, el rango de operación de esto, ¿no? 10 GHz. Acá hay un salto muy grande y nos pasamos a 10 a la 14, 10 a la 15. En este rango de frecuencias operan las fibras ópticas y la comunicación por infrarrojo también, ¿no? El infrarrojo está cerca de la banda visible, ¿no? Entonces igual es frecuencia alta. Entonces, en esta referencia, estos serían los órdenes de magnitud de las frecuencias con las que operan esos medios de transmisión. En el caso de la fibra óptica, no es conveniente trabajar con estos valores, ¿sí? Es mucho más práctico, en vez de trabajar con la frecuencia de operación de este orden, se trabaja con la longitud de onda. Y entonces ya se habla aquí en micrómetros o en nanómetros. Entonces, para el caso de fibra óptica, nuestra referencia por eso va a ser la lambda de operación en vez de las frecuencias, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que he agregado acá es el XDSL, ¿no? En realidad, este XDSL es una familia, estas son las líneas digitales, ¿sí? Y la idea es utilizar cables coaxiales u otros tipos de cables, ¿sí? Sobre las redes que ya estaban en operación, ¿sí? Y entonces utilizan la infraestructura ya de cables para aumentar la capacidad de comunicación. Esto es inicialmente, ¿no? Por eso hay internet que dicen, utilizo tecnología ADSL. Hay ADSL, HDSL y unas variantes de esto, ¿no? Están utilizando cables físicos para hacer su conexión a su café internet. También pueden tener por fibra óptica, obviamente también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar un poquito cómo la tendencia es eliminar todos los cables.
Y para eliminar todos los cables, tengo que utilizar la tecnología inalámbrica. ¿Sí? O si no quiero cables, cuando digo cables, no quiero cable coaxial ni quiero par de hilos. No quiero estos elementos. Entonces me queda la fibra óptica o en la parte inalámbrica. ¿Sí? Pero hay alguna cosa muy importante. A pesar de que la fibra óptica es la tecnología del futuro y cada vez hay más tecnología de fibra, la fibra que ya llega al hogar, acá en Bolivia ya se están instalando, ¿no? Entel, por ejemplo, es una empresa que ya llega con fibra hasta el hogar, ¿no? ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, ¿sí? Siempre es necesario líneas de transmisión de estas físicas y este elemento guía de onda. ¿Sí? O dicho de otra manera, no es posible la transmisión inalámbrica si no se conoce estos elementos. O sea, estos elementos son necesarios para la existencia de las redes inalámbricas, los accesos inalámbricos. ¿Sí? Miren, eso está en esta presentación. ¿Miren? Ya para el caso del satélite, por ejemplo, ¿no? Todo es inalámbrico, ¿sí? Pero aquí necesariamente tiene que haber una guía de onda, ¿sí? Y después aquí tiene que haber un cable coaxial para bajarse el transmisor. Incluso aquí, como esta es una señal que se atenúa mucho, ¿sí? En el orden de, según la banda de operación, puede estar entre 190 y 195 dB de atenuación. Es mucho. Entonces, una vez que la señal, esta antena simplemente lo que hace es reflejar las señales que llegan desde el satélite y los ponen en un punto, en el foco. Y en ese foco, ahí hay que poner ya la antena e inmediatamente hay que poner una guía de onda y hay que poner el amplificador directamente ahí y después recién bajar. Entonces son elementos imprescindibles en este tipo de comunicaciones. Lo mismo acá para el caso de microondas. ¿A ver? Muy bien. Entonces, también hay unas antenas, o el guía de onda, que es el tubo rectangular, directamente con la antena, con el sistema de adaptación. Bueno, ahora, también es interesante analizar las particularidades de estos medios de transmisión con la parte de antenas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí miren, en esta parte, aquí están las comunicaciones inalámbricas, no, alámbricas, aquí están las comunicaciones alámbricas y aquí están las comunicaciones inalámbricas, ¿sí? Y cómo se ligan las dos, ¿sí? Y cómo estos par de hilos, cable coaxial o guía de onda o fibra óptica, ¿sí? Se van a relacionar, son medios de alimentación, son medios de transmisión, son los elementos que van a alimentar a las antenas en todo caso, ¿sí? Y cómo se relacionan con ese tipo de antenas y ese tipo de antenas, cómo se relaciona con los servicios. Por ejemplo, miren aquí, este ejemplo, vamos a hacer el cable coaxial. Aquí está el cable coaxial, este elemento. Entonces, este cable coaxial, ¿sí? Sirve como elemento de alimentación, como línea de transmisión, ¿para qué? Para dipolos que se usan con este elemento, par de hilos. Entonces, este cable coaxial sirve para este tipo de antenas, que son los dipolos, o para arreglos de antenas. Esto es un arreglo de antenas. ¿También? Y también sirve para la alimentación en platos parabólicos. Miren, el cable coaxial está aquí como elemento, está en este arreglo de antenas y está en antenas dipolo, antenas más simples. ¿Sí? Las guías de onda, ¿dónde están? Aquí, en antenas de corneta y de platos parabólicos. Esta antena de corneta hay una gran variedad. No es nada más que la guía de onda, un tubito rectangular, e inmediatamente de ahí
viene un pedazo, digamos, un ensanchamiento de la guía, y esa se le llama la antena corneta, es esta, ¿sí? Y así. Entonces, ahora, en función de este tipo de antenas que están aquí, también están los servicios, y los servicios estarían aquí, miren, la aplicación, aquí está, ¿ve? La radio, la televisión, comunicaciones personales. Y estos guías de onda y este tipo de antenas para estos servicios, microondas terrestres, satélite o radares, ¿no? Y aquí ya el de la fibra es otro elemento con sus particularidades, obviamente, también para comunicación e incluso de un satélite a otro, ¿no? Si utilizas rayos láser. Entonces, esos son los elementos que vamos a estudiar en esta materia. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de nuestra referencia, de nuestras ondas transversales electromagnéticas, que es la que les decía, la teoría de la propagación de las ondas electromagnéticas, que son guiadas por estos elementos que les he mostrado, ¿sí? Se pueden estudiar con la teoría de circuitos, ¿sí? Y para eso tenemos que tener nuestra referencia, y vamos a ver un poco cómo se organizan inicialmente, cómo se acomoda el campo eléctrico y el campo magnético y cómo están asociados a estos elementos, ¿ya? Entramos entonces a este punto, ¿eh? El modo transversal electromagnético y el análisis de las líneas por voltajes y corrientes, ¿no? Entonces, esta tecnología nos permite hablar de voltajes y corrientes, vamos a relacionarlas para estudiar a las líneas de transmisión. Entonces, esta teoría sirve para la línea bifilar, cable coaxial, microcinta, placas paralelas, ¿sí? Y vamos a hablar de una onda transversal electromagnética, aunque después, si aquí bien se puede visualizar el campo eléctrico y el campo magnético perpendiculares entre ellos y se propagan por esto, entonces estos serían elementos que guían a estas ondas electromagnéticas, y aquí sí hay un campo magnético y eléctrico bien definido, pero los otros conductores ya no son tan ondas transversales electromagnéticas, se dice cuasi o casi transversal electromagnética, pero la teoría se la puede aproximar. ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, a esta línea lo vamos a... Ahí está, ¿ve? Nuestra línea bifilar, ¿sí? Ahí va en la línea, podemos hablar de tensión entre conductores, corrección o corrientes que circulan por ellos, y al hablar de esas tensiones y corrientes, esto nos va a permitir definir los parámetros R, L, G y C circuitales, ¿sí? Y vamos a utilizar un modelo para analizar estos parámetros de las líneas de transmisión. Obviamente que estos son parámetros asociados a tramos de la línea, a elementos que están relacionados con su longitud, ¿no? Pero después vamos a ver que matemáticamente podemos independizarlos de las longitudes y trabajar con estas variables como elementos de circuito, ¿ya? Obviamente acá está lo que ustedes ya conocen de propagación, el campo eléctrico, el campo magnético. Acá estos están siempre en 90 grados, ¿sí? Entonces el campo eléctrico puede estar variando así, digamos si es una variación senoidal o una variación cosenoidal, varía en este plano, y el campo magnético varía en este campo y se van propagando. La dirección de propagación está dada por el vector de Poynting, ¿no? Entonces también aquí hay 90 grados, ¿ya? Ahora, a ver, veremos entonces cómo es este campo un poquito más en detalle, analizando las líneas de campo en este caso es de un cable coaxial y de estos elementos. Miren, bueno, en lo más, ahí estarían, ¿sí?
para la línea bifilar, en el campo eléctrico, esta línea, el campo magnético en línea de puntos. En este caso el cable coaxial, igual, las líneas del campo eléctrico y las líneas del campo magnético. Esto es una foto instantánea porque se va propagando y esto también, ¿no? Entonces aquí están los campos eléctricos y magnéticos asociados a estos conductores y a este conductor, y en este caso de la microsíntona, ¿eh? Aquí un poco no es tan estrictamente o sea, transversal electromagnético, digamos, no se respeta estos ángulos de 90 grados aquí, pero la teoría se puede asociar sin muchos errores, ¿no? Ahora, y cuando analicemos una guía de onda, hemos dicho que vamos a estudiar estos campos, ¿no? En este caso, vamos a estudiar teoría de circuitos. Aquí teoría de circuitos. Aquí teoría de circuitos. Y los elementos, todo puede ver. Pero, si tenemos una guía que es un tubo hueco, entonces ya no es posible utilizar la teoría de circuitos, como les decía. Entonces, para ver qué pasa en las guías de onda, les voy a presentar la propagación de ondas electromagnéticas dentro de la guía y algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, miren, vamos a imaginar que aquí tenemos un elemento ideal que nos produce ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia, ¿sí? Podemos incrementar de la frecuencia que queremos. Entonces aquí hay un generador ideal de cualquier frecuencia, ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia. Muy bien. Y entonces al frente tenemos una guía de onda. Obviamente esa guía de onda tiene sus dimensiones. Es el lado A, lado B. Y es obvio que las ondas que pueden quedar encerradas acá, sí tienen que ser de un determinado tamaño, de un determinado lambda, ¿sí? Porque si la lambda de operación es sumamente grande, ni siquiera se da cuenta de que puede existir este elemento. Entonces, de alguna manera, nosotros nos interesa a partir de qué frecuencia, ¿sí? O a partir de qué frecuencia las ondas pueden quedar encerradas acá y propagarse a través de la guía. Eso nos interesa. Bueno, si hacemos ese experimento para una determinada guía como esta, ¿sí? Empezamos con frecuencias bajas, obviamente ni siquiera va a pasar nada, ¿no? Este elemento no nos sirve. Y entonces haríamos esta experiencia de esa manera, miren. Aquí está el eje de las frecuencias y ponemos frecuencias bajas, ¿sí? Esto está de acuerdo a las dimensiones de la guía. Seguimos aumentando la frecuencia, obviamente no pasa nada, ¿sí? No hay nada por acá adentro. No hay nada de propagación, ¿sí? Y llegamos a este valor, mira, una frecuencia de corte cero que está puesto acá. Esa es la primera frecuencia de corte cero. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque esta se le llama frecuencia de corte cero. La primera que me aparece y sería esa, FCO. Ahora, estamos hablando de esto. Entonces, cuando aplicamos la FCO aquí, un poquito superior a FCO, igual o mayor, ya se empieza a propagar por aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiere decir que si seguimos aumentando la frecuencia, se sigue propagando la onda. Seguimos aumentando, se sigue propagando la onda. Para cualquier frecuencia mayor o igual que esta y menor que esta, todo ese rango se propaga. Todas esas ondas electromagnéticas de este rango se propagan. Pero en la práctica no se utiliza este borde, ¿no? Porque aquí estaríamos en propagación y aquí en no propagación. Entonces, por eso se deja un margen acá de un 15%, 20%, no se usa, aquí tampoco, y entonces se da el rango de operación para esas ondas electromagnéticas, un rango desde aquí hasta aquí variable. Ese sería. El fabricante dice, si quiere tener propagación inicial,
ponga de frecuencia desde aquí hasta aquí y les da el rango de operación que está en función de las dimensiones. Entonces, aquí aparece un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico y el campo magnético se acomodan aquí. Se acomodan y son perpendiculares y se propagan. Esas ondas electromagnéticas se las llama ondas del modo dominante. Se propaga el modo dominante, se dice. ¿Sí? A partir de esta frecuencia. Entonces, en este rango de frecuencias estamos trabajando en el modo dominante. ¿Por qué se llama modo dominante? Porque son las ondas electromagnéticas que primero aparecen y se acomodan dentro de la guía y se propagan. Pues se llama ondas de modo dominante. Muy bien. Esto es muy particular para el caso de la guía de oro. ¿Qué pasa si seguimos aumentando la frecuencia y aquí nos aparece una frecuencia de corte 1? Eso quiere decir que a partir de acá hay otro modo que también se propaga. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa modo? Significa el modo en que el campo eléctrico y el campo magnético se acomodan aquí para propagarse. Y si aquí les digo aparece otro modo, quiere decir que hay otra forma de acomodarse el campo eléctrico y el campo magnético para que puedan viajar. Y entonces, si hablamos de eso también tiene su rango para este otro modo, ¿no? Aquí hay otro modo. Este es el modo dominante y este es el otro modo. ¿Cómo se llama este modo? Este es, como aparece después del dominante, se le llama primer modo de orden superior. ¿Sí? Entonces, aquí se propaga el primer modo de orden superior y en este rango el modo dominante. Pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando se opera a una frecuencia, por ejemplo, de este valor, ¿sí? Coexisten el modo dominante y el modo superior que aparece. Más, el modo dominante siempre va a aparecer para frecuencias mayores que la frecuencia de corte. En este caso está la frecuencia dominante y aquí hay otro modo, sí. Aquí hay aquí hay el modo dominante más otro modo, sí. ¿Cuántos modos hay? Aquí un modo de propagación. Aquí dos modos de propagación. Aquí puede haber 3 modos de propagación y así más modos, ¿sí? Vuelvo a repetir, modo es el modo en que el campo eléctrico y magnético se acomodan para propagarse. Y en el caso de estos líderes de onda, ¿sí? A nosotros nos interesa llevar potencia o llevar energía de un lado hacia el otro. Entonces, basta que trabajemos en una frecuencia como en esta parte y ya estamos cumpliendo, ¿no? Porque esto opera y esta frecuencia va a llevar la información que esté aquí. Puede ser modulada, no hay ningún problema, pero es llevada. Entonces, esto es lo que más se usa. Pero hay casos particulares en también que se puede utilizar este otro modo. Ojo, aquí ahora ya hay 2 modos de operación. Y así hay varios modos. Entonces, en general, en las guías y en la práctica se utiliza un modo nomás, el modo dominante. En el caso de las fibras ópticas, dado que son guías circulares, aparecen otros modos de propagación y en realidad aparecen miles de modos, ¿sí? Repito, en una guía de onda vamos a poder calcular y decir cuántos modos se están propagando. Y si les va a salir el número 1500 o 2000, eso es real, ¿sí? O sea que en una guía de aula se puede hablar de miles de modos de propagación, que significa formas o modos en que se acomodan el campo eléctrico magnético viajero encerrado dentro del núcleo. ¿Ya? Un poco para tener una idea nomás y para que esto no quede así sin un detalle más, les voy a presentar algunos modos de propagación. Aquí, por ejemplo, cuando se habla del modo dominante, aquí el campo eléctrico se acomoda de una manera y el campo magnético de otra manera. Ese es el primer modo. Después pueden aparecer los otros modos, ¿sí? Entonces veremos eso para esto y para las guías de onda, ¿no?
algunos modos, digamos, ¿no? Algunos modos son difíciles de graficar. Veremos entonces ese concepto. Aquí estaría, miren. Acá está nuestra guía rectangular. ¿Sí? Aquí está nuestra guía rectangular, así. ¿Ve? Y estas son las líneas del campo eléctrico. Entonces, si graficamos la intensidad de las líneas del campo eléctrico, aquí las líneas de campo eléctrico están muy más juntas y aquí sería un máximo. Y aquí son están mucho más distanciadas y el campo eléctrico va disminuyendo. Y podemos hacer una gráfica de esta manera, ¿no? El campo eléctrico va variando su intensidad hasta que llega a un máximo en este punto central y después empieza a disminuir y el campo eléctrico es nulo en este material conductor. Entonces, si dibujamos así, estamos dibujando la variación de la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Y entonces, si este es un campo eléctrico, el campo magnético tiene que ser perpendicular a este. Bueno, aquí en este dibujo no se lo ve bien, pero si lo miramos desde aquí arriba, vamos a poder ver el campo eléctrico y el campo magnético. Pero aquí están las líneas de campo magnético en línea de punta, ¿sí? Después vamos a hacer una gráfica desde acá arriba para ver el campo eléctrico y el campo magnético. Muy bien. Pero este es un modo. Este es el modo. Y este es el modo dominante, porque aparece el primero que aparece. ¿Sí? Pero también hay otros modos de orden superior. Mire este. En este caso la guía es la misma, pero el campo eléctrico ya no está en la dirección de mayor longitud, sino está acomodada aquí. Entonces el campo eléctrico en este caso está así, ¿ve? Aquí está el máximo y aquí está el mínimo. Otra forma, ¿no? Y su campo magnético está perpendicular. Entonces este es un modo, el modo dominante, y este es otro modo, el modo superior. El primer modo superior, el verde que les mostraba hace rato, ¿no? Este era el primer modulante rojo y este sería el verde, ¿no? Entonces, pero hay más variantes, ¿sí? Entonces, en vez de existir, digamos, un campo eléctrico de esta manera, se puede hacer que aparezca un campo eléctrico en esta dirección y otro campo eléctrico así, que varíe, ¿no? O sea, y así se van armando los diferentes modos, ¿sí? Entonces, para distinguir los modos, hay una notación, ¿sí? Por ejemplo, el modo dominante para una guía rectangular se llama 1, 0. ¿Ya? Esto quiere decir que el campo eléctrico tiene la variación de medio ciclo, por eso está este 1, ¿ve? Entonces ese medio ciclo es este, ese es el medio ciclo, ¿sí? Y el medio ciclo, este 1, es en esta dirección máxima. Pero este también tiene otro medio ciclo, ¿no? Aquí también tiene otro medio ciclo de variación así. Pero como está en otra dirección, por eso se le llama el 0,1, ¿no? En fin, estos son una notación de unos índices que me permiten clasificar, tener una idea de cómo se acomodan el campo eléctrico y el campo magnético. Estas son fotos instantáneas, obviamente. ¿Sí? Y miren, para el caso de las guías circulares o el caso de la fibra óptica también, ya estos campos eléctricos y magnéticos tienen una configuración mucho más complicada, ¿no? Por ejemplo, para una guía circular, miren, el modo dominante ya no es el 1,0, ¿sí? Porque aquí dice, aquí por ejemplo, está la TE11, ese es el modo dominante para este caso, ¿sí? Y este es otro, el segundo modo dominante, ¿sí? Miren, son otras formas, otros modos de acomodar. En el caso de la fibra, como les decía, es más complicado, ¿no? Incluso es tan complicado que se utilizan algunos artificios para tener idea cómo se acomodarían esos modos, ¿ya? Y hay diferentes técnicas para hacerse la representación, ¿ya? Hay una que se llama linealmente polarizados, por ejemplo. Se dice linealmente polarizado y donde va a estar el campo eléctrico y el campo magnético, pero como un artificio, porque en realidad es una simplificación de algunos modos que no son fáciles de visualizar, ¿no?
Y así hay diferentes técnicas para poder identificar los diferentes modos. Entonces, les presento a la... Miren, esto ya es para la fibra óptica. Miren, el modo dominante ya es ahora este, miren, HE11. Este es otro modo, así se llama. ¿Sí? Y estos son los otros modos, miren, el 01. ¿Sí? Y aquí está solamente un campo, ¿no? El otro campo no está dibujado. Y miren este. ¿Sí? Y bueno, estas son las particularidades y esas cosas vamos a tener en cuenta nosotros para el desarrollo de esta materia. Vea que aparecen ya otros modos de propagación y aquí están los linealmente polarizados. Estos son diferentes combinaciones de otros modos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, esto simplemente les presento una idea de cómo son la palabra modo asociado a las guías de conducción. Muy bien. Entonces, esta tarde ya les voy a presentar el plan de actividades para los laboratorios. ¿Ya? Y ahí es donde les vuelvo a repetir, ya tienen que estar buscando sus compañeros de trabajo. 3 grupos, o sea, 3 estudiantes por cada grupo, quiero decir. ¿Ya? Los grupos, yo les voy a poner el número a los grupos, ¿sí? Pero ustedes me tienen que dar quiénes son los 3 que van a formar el grupo. Obviamente tienen que buscar compañeros con los que puedan trabajar lo más armónicamente posible, porque los laboratorios se deben aprobar obligatoriamente para que se pueda poner la nota de teoría. Ese es el método que estamos utilizando, tanto en la parte presencial como también ahora en forma virtual. Es obligatorio aprobar los laboratorios, ¿sí? Entonces, ese plan lo voy a presentar esta tarde. Muy bien. Bueno, con eso hemos concluido. Y para continuar ya la próxima semana.